¿Quién como el Señor? Todos alabemos su nombre hoy. ¡Aleluya! Oh. Vamos todos. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¡Hey, vamos! ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Diciendo, Gloria a Dios, gloria a Dios. ¡alábale! Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¡Hey! Todos unidos. Vamos todos unidos a darle gloria a nuestro Dios. ¡Aleluya! Démosle gloria. Vamos todos. Todos unidos. Démosle gloria. Todos unidos. Démosle gloria. Todos unidos. Démosle gloria. Todos A una sola voz delante del Señor. ¡Aleluya! gloria. Todos unidos. Démosle gloria. Todos unidos. Démosle gloria. Digno es el Dios de Israel. ¡Oh, sí, Señor! Vamos, alabémosle. ¡Alaba a la iglesia! ¡Exalta su nombre! Vamos, alabémosle. Diciendo, Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Oh, Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. ¡Aleluya, Jesús! Día de victoria y poder. Te invito, iglesia, para que celebremos el nombre de nuestro Dios. El Dios que ha salvado nuestras vidas. El Dios que nos ha rescatado del pecado y la maldad. El Dios que se hizo como nosotros y ha trazado un camino de victoria para nosotros como su iglesia. Así que hoy podemos levantar nuestras voces, unir nuestro corazón para celebrar y darle la gloria. Así que todos, El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían.
Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Vamos una vez más, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. ¡Aleluya! Así que somos más que vencedores, iglesia. Levanta tu voz y vamos a proclamar su victoria. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? ¡Dile! Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. Dales alabanza al Señor tu Dios poderoso. Oh, cuán hermoso eres, Señor. Nos acercamos hoy por la gracia de Jesús, por su sangre. Nos postramos delante de ti, Señor, como iglesia, para adorarte. Permítenos, Señor, oh Dios de la gloria, lavar tus pies, permanecer junto a ti, Señor, en intimidad. Queremos adorarte, queremos estar junto a ti, Señor. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no se articula ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración.
estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Oh, te queremos bendecir, Señor. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti. Hoy te exaltamos. Mis amados hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo y amigos que nos acompañan en esta hora, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Les recuerdo que este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. Quiero compartirles la santa palabra que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. No sin antes que usted se disponga de buena voluntad a leer junto conmigo. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Amén. Quiero que incline su rostro, que cierre sus ojos y levante un clamor al Señor
para glorificar y pedir su dirección en esta palabra. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Tú que habitas en lo alto y sublime, Señor Dios, dice tu palabra que te inclinas a mirar, Señor Dios, a los que estamos como moradores en esta tierra y nos ves como langosta, Señor, porque ¿qué somos delante de ti, Señor? Somos el objeto de tu misericordia. Coloco a la humanidad, a aquellas personas que todavía no conocen de ti y que habiéndote conocido, Señor, se han apartado de tu mandamiento, Señor. Los colocamos para que sus corazones sean ministrados por el Espíritu Santo y llevados a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Señor, a favor de la sanidad de todos aquellos que por cualquier causa estén padeciendo, no solamente en los hospitales, sino también dentro de sus hogares y aún en las calles. Muchos están padeciendo enfermedad y lo que hoy, Señor Dios, llena de pánico a la humanidad, este COVID-19. En el nombre de Jesús también te ruego, Señor, que ministres consolación a las viudas, a los huérfanos, a todos los que han perdido seres queridos, Señor. ¿Quién mejor que tú, Señor, puede darle la mano en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús? Amén y amén. Si algo tenemos que aprender del legado de nuestros abuelos, es la tenacidad para mantener avante a la familia por medio del trabajo, pero también con un ingrediente muy importante, y es la responsabilidad de suplir todo lo material, en especial la parte alimentaria, de donde, a pesar de lo numeroso de su núcleo familiar en su tiempo, cuando alguien visita y le sorprende con su presencia, como se dice popularmente, no se arrugaban para poder, como gran privilegio, atenderles el mantel, o como decimos, a atenderles a manteles, expresando un dicho ancestral que aún hoy se mantiene en boca y que dice de la siguiente manera: donde comen dos, comen tres. Lo coloco entre comillas porque es algo popular que usted y yo conocemos, y esto denota que nunca los comensales les harían entrar en escasez. A propósito de este término, el Espíritu Santo nos quiere hablar de un mensaje muy, pero muy poderoso, muy especial, el cual usted debe solícitamente prestarle atención. Y nos dice: lo de Él nunca escasea. Así que declárale, hermano mío, amigo mío, el vacío que debes llenar. Los versículos 1 al 5 nos dice la santa palabra: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Versículo 2: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y echaba ella del aceite. A lo largo de la historia bíblica, el Espíritu Santo nos muestra personajes de la familia de Dios con nombres propios,
mientras que también nos habla del anonimato de alguno de ellos. En ambos casos, lo que pretende el Divino Consolador es destacar su fe y obediencia frente a casos puntuales de la vivencia de su respectiva prueba. Porque cada uno, tanto los que cita la Biblia con nombre propio, como aquellos de los cuales solamente referencia los hechos concretos, hay una prueba muy específica. Es así como en este pasaje de la Sagrada Escritura nos presenta dos personajes. Uno es la viuda de un temeroso hombre de Jehová, pues era un miembro del grupo de los profetas, quien murió dejando una deuda pendiente y cuyo acreedor amenazaba con tomar dos de sus hijos como sus esclavos y como solución de pago. Y también nos habla de un hombre servidor de Dios, un hombre que fungía como profeta de Israel, cuyo nombre era Eliseo, a cuyo cargo estaba como servidor el difunto. Así que, de quedarse el acreedor con los hijos de la viuda en contraprestación a la deuda de su difunto esposo, estaba dentro de sus derechos. Hablo a la luz de la ley mosaica, pues esta le permitía esclavitud al deudor y a sus hijos hasta el año de jubileo, con el fin de poder pagar la deuda con trabajo. Tremendo, pero estaba dentro de los planes del Señor. Y la viuda le tocó precisamente asumir lo que en vida el esposo ya fallecido había contraído como deuda. Hablemos de la deuda como término. En este pasaje de la Escritura, deuda viene del hebreo nasa, que significa prestar dinero. Prestar en usura significa acreedor. También se le asemeja con estafador. Y oiga bien esto: extorsionador y usurero. En cualquiera de esos términos, esta pobre viuda, angustiada por la situación, y sus hijos estaban sufriendo los rigores del acreedor. Como creyentes, usted y yo debemos procurar ser cuidadosos en no dejar atada a la familia con ninguna clase de deuda, sea material, psicológica o espiritual, sino por el contrario, solucionar a tiempo lo que esté pendiente con nuestros semejantes mientras estemos vivos. Porque la vida, a pesar de que en la longevidad que Dios nos permite suele ser larga, en cualquier momento nos llama a su presencia. Como llamó a este hombre que dejó viuda y con problemas también a sus hijos. Este siervo de Dios, hablo de Eliseo, al oír la angustiante situación de la viuda, la lleva a la calma mediante una confrontativa pregunta, pues le dijo: ¿qué te haré yo? ¿Cómo puedo ayudarte?, dice la Nueva Traducción Viviente. Son preguntas que nacen en la voluntad de un buen siervo de Dios, de un buen ministro, de un buen pastor, de un buen líder, de un buen hermano en Cristo. Porque uno no siempre tiene la respuesta, pero Dios, que la tiene, nos induce a calmar a las personas angustiadas. Esta expresión que lanza, según la palabra, el profeta Eliseo, no fue un acto de arrogancia basado en el respaldo de Dios, sino más bien la convicción, una convicción certera de que en su relación con Él ya le había sido revelada la forma en que debía actuar para darle la solución sobrenatural a algo imposible para el hombre, pero que funciona de la mano del que todo lo puede. Pues inmediatamente le dijo: declárame qué tienes en casa, declárale qué tienes en tu corazón, qué tienes en tu casa, qué es lo que tienes que entregarle al Señor, qué es lo que tienes que decirle al Señor. Ahora, es una pregunta que indaga de esta pobre mujer lo único valioso que pudiese tener para guiarla a la manera
cómo podía ayudarla y cómo era costumbre en Israel. Hay algo que quiero decirte, y era que la harina y el aceite eran elementos para el sustento y preparación de algún alimento. Por tanto, ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. ¿Sabe qué dice la Nueva Traducción Viviente? Dice: no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Recordemos que la oliva era un producto, un aceite bastante costoso. Se usaba para la unción, para ungir a los siervos de Dios que Dios determinaba para el servicio en la obra, pero también era saludable porque lo usaban para preparar los alimentos. El aceite de oliva, como les dije, era costoso, muy costoso, pero lejos de imaginarse ella que fuese tan importante para el profeta Eliseo, ni mucho menos que le pudiese interesar al acreedor aceite. Y era costoso. Así hubiese tenido un gran recipiente lleno de este valioso elemento, pues solo el dinero era el reclamo del acreedor. Pero bajo la guía del Espíritu Santo, para Eliseo tan solo esa vasija era suficiente. Escúcheme bien, esa vasija que parecía incipiente, la única vasija, era suficiente para ayudarle a salir de la crisis emocional, de la crisis espiritual y económica por la que atravesaba esta pobre viuda, para lo cual le dio 3 directrices que quiero que escuche muy bien, y están en la Santa Palabra, directrices que demandaban de un equipo poderoso que debe tener todo buen creyente, y que espero usted lo tenga y lo refinancie espiritualmente, si me permite hablar, delante del Señor, que debemos asumirlo como algo importante. Un equipo poderoso en el creyente tiene que ver con la fe y obediencia. Lo primero que el profeta le ordenó a esta mujer fue ir donde los vecinos de buena voluntad para que le prestaran todas las vasijas necesarias, y como lo dice la Biblia, no pocas, porque la bendición por suplir era grande, muy grande. Lo segundo que ella debía hacer era encerrarse con sus hijos. Óigame bien, encerrarse con sus hijos, pues la necesidad de un milagro, sea el suyo como el de esta viuda y los hijos, requiere esperanza, grábeselo bien, y unidad familiar en los propósitos de Dios, a puerta cerrada, solo entre el hacedor de milagros y quienes lo demandaban, para que en lo secreto de la oración, escúcheme bien, en lo secreto de la oración sea honrada la fe y las peticiones del corazón. Así nos lo enseña el Señor Jesús al decir de la siguiente manera: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A mí me llama poderosamente la atención como un enlace que en el Antiguo Testamento la viuda y sus hijos, los que estaban al borde de ser esclavos para pagar la deuda a este hombre que estaba cobrándole lo que el muerto les había dejado, se encerraran como directriz de Dios a través del profeta. Me supongo que en esa obediencia, en esa fe obediente, estuvieron orando bajo la instrucción para que se diese un milagro. Y nosotros debemos imitar la obediencia de esta viuda. Debemos obedecer la palabra que el Señor Jesucristo nos ha dejado, porque cuando estamos en los secretos del Señor, óigame bien, los milagros en su tiempo se harán una realidad pública, primero en nuestra vida, para que podamos mostrarle al mundo y a los creyentes débiles en la fe que el Señor siempre opera sus milagros, y que la oración del justo puede mucho y trae resultados. Lo último que le requirió el profeta fue que echara en todas las vasijas, escúcheme, en
todas las vasijas del aceite de la única vasija que tenía, lo cual, juntamente con las anteriores directrices, la viuda y sus hijos cumplieron a cabalidad. Esto nos debe ministrar que cuando un siervo del Señor, un pastor, esté dando directrices a la iglesia por medio de la palabra del Señor, debemos tener ese equipo poderoso o una fe de la mano de la obediencia. Era tal la obediencia y la fe de esta familia que la viuda, como cabeza de hogar, como cabeza de esta familia, en ausencia de su esposo, le ordenó, como debía hacerlo, a uno de sus hijos a ir por más vasijas. Tenía necesidad y quería más vasijas, pues todas, dice la Biblia, estaban llenas del aceite, que de una sola, de una única vasija, estaban ingresando en las que le habían prestado. Pero él, hablo del hijo, luego de verificar que no había más, le contestó de la siguiente manera: no hay más vasijas. Y sabe, hay algo importante que yo quiero enlazar aquí. Dice la Biblia, entonces el aceite cesó. ¿Qué tal si usted y yo nos preguntamos si además del ejercicio de la fe y la obediencia de la viuda a lo requerido por el profeta Eliseo, no había considerado el valor representado en la cantidad de vasijas llenas del precioso aceite de oliva suficiente, escúcheme bien, suficiente para cancelar la deuda al inclemente acreedor, y que como enemiga de su fe inicial, la ansiedad, escuche bien, la ansiedad la estaba acorralando? Porque a veces queremos, hermanos, en esa necesidad tener más y más y más, y no es malo. Lo importante es que tengamos una fe práctica y un descanso en la presencia del Señor. Era tal la bendición que estaba obteniendo que no quería perderse de ese precioso momento, ni perder ninguna gota del valioso aceite, ni vasija alguna. Todo esto lo tenía ella muy claro. Su necesidad la llevaba no solamente obedientemente por medio de su fe a hacer lo que el profeta le demandó, sino que necesitaba más. Esta viuda y sus hijos estaban frente a la natural manera de obrar sobrenaturalmente su Dios, la multiplicación de lo escaso en gran abundancia, porque el Señor es el que multiplica todas las cosas. Este es un primer aspecto de cómo el Señor siempre multiplicará lo escaso. Lo que nos parece poco lo vuelve grande, grande, grande. Recordemos la multiplicación de los panes y de los pocos peces que tenía uno de los discípulos que escuchaba la palabra del Señor. Se volvió una grande bonanza en la oración que el Señor hizo a su Padre, y también en la fe cuando actuó para alimentar a un pueblo. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Jesús del Nuevo Testamento quien nos está hablando por esta palabra, que de lo único que tiene, de lo escaso que tiene, Él es boyante para bendecir tu vida. Salomón, el autor del libro de Proverbios, lo asegura al decir de la siguiente manera: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque todo lo que tienes y te parece poco, en las manos del Señor es un río, una fuente inagotable que nunca cesa. Si tu salud es poca, si tus finanzas escasean, si tu relación está pendiendo de un hilo, si los sueños parecen que ya no están por sobrevivir, en las manos del Señor hay una multiplicación de los planes que Él mismo coloca en tu corazón. Quiero hablar de la ansiedad. La ansiedad es un cómplice cercano a la desesperación y a la depresión, y un acérrimo enemigo del sosiego que requiere todo creyente
en saber esperar en la respuesta que, como promesa segura, no se te olvide, nos tiene reservada el Señor Jesús. Así lo dice su palabra por medio del apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, que es lo que necesitamos en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero culminar este primer aspecto con una frase que puede encerrar lo que hemos venido hablando. Todo hondo vacío y necesidad por llenar, acudiendo a Cristo, se puede lograr. Lo de Él nunca escasea. Así que no seas escaso en vivir lleno de Él. Te lo voy a repetir. No seas escaso en vivir lleno de Él. Dice la santa palabra en el versículo 7 de la siguiente manera: vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Tremenda palabra, tremenda dirección, tremenda paz que irradia los corazones de una desesperanzada mujer que le creyó a Dios y le creyó al profeta de Dios. Tengamos presente que cuando la fe en el Señor Jesús, el hacedor de milagros, llena nuestra vida con las peticiones que le hemos hecho, cesa su sobrenatural intervención. ¿Sabe por qué? Porque la demanda de nuestro corazón vacío ha sido suplida por el aceite de su amor, por su misericordia y por su poder. No basta, escúchenme bien, que nos quedemos contentos con las cosas, pero sí nos basta como creyentes hacer su voluntad, como lo expresó el salmista David de la siguiente manera: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta mujer se deleitó en las cosas que Dios le mandó a través del profeta. Y cuando uno se deleita en la confianza del Señor y lo adora, hermano, los cielos se abren para la bendición esperada. El haber obedecido al profeta, y esto que nos quede a nosotros como ejemplo para este tiempo, el obedecer a los profetas de Dios. Hablo de los ministros que comparten la palabra, y entre esos estoy yo. La bendita palabra del Señor, en la cual usted y yo tenemos que poner nuestra esperanza, equivalió a deleitarse en lo que Dios obraría a su favor por medio de Eliseo para solucionar su angustiosa necesidad. La Escritura nos dice que el aceite cesó porque no hubo más vasijas para llenar, pero también podríamos atrevernos a decir que quizá pudieron haber tocado más puertas para pedir prestadas más vasijas, las que no serían negadas, puesto que su buen testimonio no les negaría tal favor. Esta mujer era creyente y dependió de Dios y pidió consulta y consejería, y por tal, pues ella fue en obediencia, y ya estamos viendo los logros de la obediencia y de una fe que practica lo que Dios demanda que hagamos. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que no debemos poner límites a la bendición de Dios, pues Él no es escaso en bendecirnos, ni pone límites a su fidelidad para suplirla. Y hablo de cualquier necesidad, sea la enfermedad por la cual estés pasando, sea, óigame bien, la desunión matrimonial, aún el dolor que causó la pérdida del ser querido, óigame bien, aún el dolor que causan los divorcios tan frecuentes en estos días, la bancarrota y tantas cosas, que en medio de esta pandemia la humanidad
ha sido inmersa en esta situación. No en vano la palabra lo asegura de la siguiente manera: mi Dios, pues, óigame bien, mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que quiero decirte, a más vasijas, más aceite derramado en ellas, esta mujer hubiese obtenido, pero se habían agotado porque no había buscado más. A más fe, mayor es nuestra entrega, mayor será nuestro compromiso y la redención a nuestro Señor. Hablo de la rendición de nuestra vida al Señor, y por consiguiente más unción de su Santo Espíritu ha de fluir sobre nuestra vida. A mayor fe, a mayor rendición, a mayor obediencia, mayor fluir de la vasija del corazón de nuestro Señor, ese Espíritu Santo tan necesario en nuestros días y en nuestra vida. Usted y yo debemos ser como Elías, un canal por donde fluye o fluya el aceite del Espíritu Santo, que nos haga cual vasija abierta, canal para derramar sus abundantes bendiciones sobre otras personas. En este tiempo de crisis mundial, usted y yo somos instrumentos, canales de bendición para que fluya el poder del Espíritu Santo y discierna los corazones de aquellos que tienen necesidad de un Dios todopoderoso, el cual usted y yo tenemos. Eliseo, como les dije, fue ese canal de bendición con un corazón sometido al Señor, como vasija de bendición sobre la viuda y sus hijos. Qué lindo, porque las viudas y los huérfanos nunca faltarán. Todo esto es un plan que siempre se va a presentar en la vida de algunos hogares, incluso quizá en tu hogar. La pérdida de un ser querido, del hombre que ha forjado el futuro de la familia y que, habiéndose equivocado por no haber solucionado las deudas, los ha dejado en crisis. Pero este mensaje es para que salgamos de la mano de Dios de cualquier crisis. Llámese como se llame, la crisis se va cuando hay una fe que le obedece al Señor, cuando practicamos la norma de conducta espiritual que demanda el Señor para cada uno de sus hijos. Una vez cumplida la tarea encomendada por el siervo Eliseo, la viuda, en asocio con sus hijos, procede a dar a este varón testimonio del milagro de la multiplicación. Óigame bien, de la multiplicación en el Antiguo Testamento del aceite de oliva que agotó todas las vasijas vacías que había conseguido. Tremendo. Se cree, dicen algunos autores que estudian bien teología, que pudo haber sido un frasco pequeño con el aceite de la unción. Era costoso. Pero ¿qué tal si esta mujer vendió todos los enseres y todavía le faltaba más en el afán por conseguir dinero, y solamente le quedaba o ese frasco lleno de aceite de unción o una vasija, como lo dice la palabra, con aceite, pero que iba a cocinar sin nada tenía, solamente una vasija llena de aceite? Así como fue su obediencia inicial en ejercitar la fe que demandó el profeta, lo fue también en gratitud en ir a él, quien le había indicado la manera de alcanzar las bendiciones solicitadas. Esto nos enseña que tenemos que darle gloria al Señor y gratitud al Señor por las bendiciones cuando tenemos un buen servidor de la palabra de Dios, un buen ministro del Evangelio, una buena persona que haya Dios usado para darte la mano de cómo salir de las dificultades. Todo esto
en el desengaño que en medio de esta pandemia está creando, donde las almas se están yendo, se están apartando de Dios y algunas se están abandonando el redil. Qué bueno reflexionar en que hay una persona que te da el alimento, que te da la guía por el Espíritu Santo de cómo, obedeciendo a Dios en fe, puedes salir de cualquier dificultad y de la crisis. Quizá esta mujer pude haberse preguntado lo siguiente: ¿y ahora qué hago con todas estas vasijas llenas del costoso aceite? Si lo que yo necesito es dinero para cancelar la deuda. Sí, quizá el acreedor le recibió los muebles, permítame decirle. Le recibió lo que bien pudo haber tenido como algo valioso que necesitamos en los hogares. Pero la deuda era tan grande que aún le faltaba más. ¿Cómo podría pagarle ella con una vasija llena de aceite? Él estaba reclamando el dinero, no especies. Sin embargo, Dios, que transforma las cosas que no son posibles en lo posible para el hombre, hizo lo que debía hacer en la vida de esta mujer. Esa obediencia fue a dar testimonio de que ya se había cesado el aceite, como diciendo: ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Siempre vamos a necesitar un consejero en nuestra vida. No siempre voy a hablar del pastor. Yo como pastor también necesito la guía del Espíritu Santo a través del consejo de gente sabia, llámese pastor o gente ungida del Señor. Aún, escúcheme bien, hay gente que no tiene a Cristo en el corazón, que Dios usa para darnos a veces el mensaje que otros, teniendo la guía del Espíritu Santo, no tienen la respuesta, porque Dios usa lo que quiere y a quien quiere para darnos la directriz, la pista acertada de cómo ejercitar en fe y tomar las promesas que siempre son seguras en las manos del Señor. Pues bien, a la pregunta que estamos analizando, debemos aprender, óigame bien, que el Señor necesita sujeción. Y esta mujer fue sujeta a Eliseo. Usted y yo como creyentes necesitamos estar sujetos a los ministros de Dios, porque es muy importante. Porque cuando nos sujetamos, esto rinde los frutos que estamos esperando. Ella le presentó el fruto de su fe obediente, de su fe práctica, y como resultado de ello recibió una última instrucción para el emprendimiento. Pues la orden dada por el profeta fue, como lo dice la palabra: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Fue tan maravilloso lo que el Señor hizo por esta familia, que hubo como parte de ese milagro, lo que decimos hoy, borrón y cuenta nueva en su respirar espiritual, en su respirar emocional, en su respirar económico. Además, formó en ellos este milagro, este hombre de Dios, el principio del emprendimiento tan mencionado por estos días, para poder montar su propia empresa, una empresa familiar, que bien pudo haberse llamado, si me permiten decirlo, esto es algo simplemente como una sugerencia, el aceite que no cesa. ¿Qué tal ese título? El aceite que no cesa. ¿Sabe que en estos tiempos hay una palabra para el emprendimiento que se llama reinventar? Porque la pandemia a todo el mundo lo puso a reinventar. Lo que venía funcionando ya no funcionaba como antes. Y en lo que llaman aquellos hombres del mundo, la nueva normalidad, y lo pongo entre comillas, nos exige, inclusive a los ministros del evangelio, hacer cosas que antes no hacíamos. Hoy no predicamos hora y media ni 2 horas, nos dan la oportunidad
de predicar una hora, pero estamos haciendo la obra, porque la obra del Señor, oiga, nunca escasea. La presencia de Dios nunca va a fallar, y nunca, por más pandemia que haya, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. El emprendimiento exige reinventarse, y esta mujer jamás soñó con ser una empresaria. De el endeudamiento pasó a ser una solvente mujer con su empresa familiar. En estos tiempos donde la crisis mundial por los efectos del COVID-19 y su pandemia a todo nivel ha generado un hondo vacío en los corazones de muchas personas, llevando a unos a la bancarrota, a otros a la pérdida de los hogares por causa de los divorcios, y a otros al desempleo y a viudez y orfandad en varias familias. Es ahí en donde debemos enfocar, usted y yo, nuestra mirada en Cristo, quien nunca es escaso en bendecir a quienes le buscan de verdad. Así se lo hizo saber el Señor a Moisés en aquel tiempo, cuando la ingratitud del pueblo de Israel demandaba soberbiamente carne, y le generó la inquietud en el ministro. Hablo de Moisés, de cómo podría alimentarles, cuando le dijo el Señor: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Y eso nos lo dice el Señor hoy. ¿Acaso soy escaso en bendecirte para la necesidad que tanto demanda? Él le dijo a Moisés como a nosotros hoy: ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué piensa usted? En medio de esta crisis, de esta necesidad, de este endeudamiento, donde los bancos le están llamando a cobrar, donde no hay misericordia, así usted sea cristiano, donde todo el mundo está mandando a los acreedores a tocar la puerta, ¿qué piensa usted? ¿Será que el Señor no puede bendecir como bendijo a Moisés, como bendijo a la viuda, como ha bendecido a todos los que están en la palabra del Señor, y a todos los que no están en el marco de la Escritura, pero que han recibido la bendición del Señor? Si bien es cierto que en esta familia había una viuda y unos huérfanos con incapacidad económica, como lo dice la Biblia, para cubrir tremenda deuda, también es verdad que en ellos habitaba el único y verdadero Jehová Jireh, proveedor de todas las cosas, quien nunca faltará a su promesa de bendecirle, pues de su protección a la viuda y a los huérfanos habla la Sagrada Escritura de la siguiente manera: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. No dejemos de orar por consolación por las viudas y por los que han perdido a sus padres en los últimos días o a sus seres queridos. Mi oración en los últimos tiempos es consolación por las viudas, por los huérfanos. Hemos perdido ministros del Evangelio, ministras del Evangelio, hemos perdido creyentes, y qué mejor que consolarlos por medio de la oración. El apóstol Pablo dijo: llorar con los que lloran, gozar con los que se gozan. Entonces lloremos y oremos para que Dios consuele estas personas que han perdido sus seres queridos, y que han perdido quizá su emprendimiento, que han perdido sus empleos, que han perdido la esperanza. Nos deja como enseñanza esta porción de la Escritura que las deudas, escúcheme bien, las deudas son un estorbo para consumar propósitos en esta vida, y que hacen esclavo a quien se enreda en ellas sin consultar a Dios y sin ningún sustento para responder. Cuando no consultamos a Dios, empeñamos a la familia y lo llevamos a dificultades. Sin embargo, Dios en su misericordia, como en el caso de la viuda y su familia, les libera de toda opresión, porque el Señor sabe que en nuestra ignorancia cometemos errores. El libro de Proverbios, mis amados amigos y hermanos, nos advierte del peligro de contraer deudas, pues muy claramente nos dice de la siguiente manera: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta.
Todavía existe eso hoy. No hay peor esclavitud que el endeudamiento sin consulta y sin un soporte de pago. Siempre usted y yo estaremos en deuda con el Señor si somos escasos en su búsqueda, pues Él desea llenarnos sin medida, escúcheme bien, del aceite que desciende de su trono celestial. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el Dios de eterna misericordia. Voy culminando con estas dos frases. En la escasez y el vacío a cualquier nivel de su abundante misericordia, Él llena las personas de fe. Nunca estaremos en estrechez con Dios, ni en la riqueza de su gracia, si a pesar de nuestra escasez le buscamos con una fe en abundancia. Quiero que inclines tu rostro y que tus palabras sean de agrado al Señor en gratitud en esta hora por la palabra, porque aún hay esperanza para todo aquel que está en medio de los vivos. Dios nos ha dado en esperanza este día, y en su misericordia pueden haber otros, porque Él no deja nada inconcluso, ni quiere que pase vergüenza, ni que dejes en vergüenza a tu familia. Él quiere que todo se restituya, pero confiemos en el Señor. Vayamos con fe a lo que nos dice la palabra. Enciérrate en tu habitación, habla con el Señor en el secreto, pídele lo que estás deseando, solucionar las dificultades que crean crisis en tu vida, y Él, cuando sea el tiempo, en público te honrará. Sea agradecido con los ministros del Señor. La única gratitud es orar por ellos y obedecer cuando te guíen por medio de su santa palabra, como en esta mañana te está guiando el Espíritu Santo a través de mi vida. Recibe esta palabra, no seas escaso en recibirla. Recibe, porque de Dios viene la abundante riqueza, la abundante respuesta. Él es el Dios proveedor, el Jireh. De Él podemos obtener todo lo que en su voluntad podemos pedirle y necesita nuestra vida. No seas escaso en orar, no seas escaso en buscar la presencia del Espíritu Santo, quien discierne los corazones y quien abre el telón de todas las probabilidades. En Él nunca nada es escaso. Tienes algo que darle al Señor. ¿Qué es lo que tienes en tu corazón? Te está preguntando el Espíritu Santo. Lo que tienes y te parece poco es grandioso en las manos del Señor. Él hará que se multipliquen tus sueños, hará que se multiplique la esperanza, hará que se reúnan las familias, hará que vuelva el emprendimiento, hará que los empleos nuevamente te convoquen a tomar la opción, que se abran las posibilidades de la universidad, que se asocien las familias nuevamente, que los divorcios que parecen imposibles de volver a juntarse, Dios, que conoce los corazones, volverá a establecer el pacto que una vez en el altar juraron diciendo: hasta que la muerte nos separe. Si estás enfermo y crees que no hay ninguna esperanza, esta palabra no es escasa para ti. Dios puede levantarte del virus del COVID-19, puede levantarte del cáncer y de todas las situaciones que estés viviendo, porque Él es el sanador, Él es el proveedor de todo lo que nosotros no podemos obtener. Señor, bendice a tu pueblo, bendice hoy a la humanidad, Señor, con la palabra, que se levanten en conocimiento y en búsqueda del arrepentimiento. Jesucristo, tú eres el Salvador, y tu muerte en la cruz del Calvario no ha sido en vano, Señor. Por eso te honramos y te rogamos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio al mundo y a la iglesia
iglesia que anda en pecado. Señor, reúne a tu rebaño, el que está disperso, Señor, aquel que una vez conociéndote se fue de tus manos. Señor, reúne a aquellos gentiles, Señor Dios, y judíos que todavía no han aceptado tu nombre, para que formen parte de la familia tuya, la familia de Dios, de la iglesia que lleva tu nombre, la iglesia de Jesucristo. Y yo te doy gracias, Señor, por haberme bendecido con la salud y con este privilegio de predicar tu palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sino el Señor. ¿Y quién es la roca?